Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 13, en la segunda parte de la semana. Y hoy vamos a hablar un poquitito, muchachos, un ratito, vamos a hablar por una hora, menos de una hora, sobre compresores y sobre el desempeño volumétrico de los compresores. En Costa Rica, los principales compresores que encontramos en la industria costarricense no son los únicos, pero son los más comunes. Los compresores de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo que normalmente encontramos en Costa Rica, en la industria costarricense, son los compresores de pistones y los compresores, o sea, los compresores reciprocantes o de pistones y los compresores de tornillo. Esos son los más populares. Como cualquier máquina de desplazamiento positivo, se caracterizan porque son buenos para levantar altas presiones y presiones relativamente limitadas y altas presiones y flujos relativamente limitados. Sí, altas presiones, flujos medianos. En cuanto a los compresores reciprocantes, estos definitivamente son para altas presiones y bajos flujos, pero por su propio principio de funcionamiento, los de tornillo básicamente son muy buenos para controlar flujo. O sea, son compresores que básicamente los utilizamos para altos flujos dentro del campo de desplazamiento positivo, pero no los encontramos para altísimas presiones. O sea, no más de 200 PSI los vamos a encontrar. Mientras que los compresores de pistones sí los encontramos para presiones altísimas y flujos pequeños. De nuevo, cualesquiera de los dos son máquinas de desplazamiento positivo. Y como cualquier máquina de desplazamiento positivo, su principio de funcionamiento se basa en que si incrementamos el volumen de una cámara, la presión en la cámara cae por debajo de la presión en la línea, obligando el fluido en la línea a ingresar a la cámara. Pero si disminuimos el volumen de esa cámara, hacemos que la presión en esa cámara llegue a tener valores por encima de la presión en la línea, obligando el fluido a abandonar la cámara e ir hacia la línea. Las bombas de desplazamiento positivo o compresores, porque un compresor es una bomba. No lo interpreten, es que recuerden que bomba, la definición fundamental de bomba es un dispositivo que realiza un trabajo sobre un fluido. Entonces habíamos dicho que un ventilador es una bomba es una bomba y un compresor es una bomba. Les decía hace un momentito entonces que los compresores reciprocantes o de pistones son para presiones muy altas y flujos relativamente pequeños. Desgraciadamente, estos compresores, por su principio de funcionamiento reciprocante, alcanzan las presiones más altas y por tanto las temperaturas más altas. Recuerden que, o sepan que si nosotros comprimimos un gas, pues inevitablemente vamos a provocar que ese gas se caliente o incremente su temperatura. Todos hemos tomado un inflador de bicicleta y le damos apoyados la palma, ¿verdad? sobre donde está el gusanito y usted siente que se calienta el inflador. Porque es inevitable que a una presión elevada coexista una temperatura también tanto más alta. También ocurre en los compresores de tornillo, pero recuerden, cuando comprimimos un gas, su temperatura se incrementa. No podemos comprimir, en la vida real, comprimir un gas como el aire en condiciones cuasi estáticas. O sea, no podemos comprimir lentamente para que la temperatura no se incremente. Siempre vamos a tener temperaturas altas. Y por tanto, entonces, estos compresores, cualquiera, en general, cualquier compresor, los de desplazamiento positivo, en este caso, tornillo y de pistones, requieren procesos de enfriamiento. O sea, utilizamos el mismo aceite cuando son compresores que utilizan aceite, porque también hay compresores libres de aceite. Pero los compresores más convencionales o más baratos o más asequibles utilizan el aceite para enfriar. Porque a la hora de comprimir se calienta el tornillo, se calientan los pistones y utilizamos el aceite para tres funciones básicas: enfriar, lubricar, o sea, disminuir la fricción entre las partes en contacto relativo, y funcionar como sello hidráulico. Sello hidráulico. Es decir, el aceite, al ser suficientemente viscoso, genera una barrera entre una sección de alta presión y una de baja presión, para que el fluido que estamos tratando de comprimir o bombear no se pase y no genere recirculación de la descarga a la succión. Otra vez, el aceite en un compresor, en general, un aceite cumple tres funciones, pero un
Hablemos de un compresor para uso industrial. Cumple 3 funciones: enfriar, lubricar y funcionar como sello hidráulico. Los compresores de reciprocantes son, pues, básicamente como los siguientes. Voy a empezar a compartir para empezar a proyectarles algunas cosas. Bueno, ahí están viendo algo que ahorita vamos a ver, pero eso no es lo que quiero que veamos. Lo que quiero que veamos es esto que les voy a transmitir. Esta es ya sabemos, ¿verdad? Más o menos cómo funciona un compresor reciprocante. Este es un video cortito, muchachos, donde les muestra el funcionamiento reciprocante de un compresor. A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting. Bueno, esas son las partes fundamentales de un pistón, ¿verdad? Tenemos el pistón arriba, tenemos el wrist pin o pasador, tenemos el connecting rod, que ¿cómo le llamamos? Biela. Y crankshaft es lo que llamamos cigüeñal. ¿De acuerdo? Los compresores los podemos tener los compresores de pistones los podemos tener en diferentes configuraciones. Las podemos tener así como está, que es un compresor monofásico o de una etapa. Los podemos tener de 2 etapas, de simple efecto y doble efecto, y una combinación entre todo lo que acabo de decir. Otra vez, una etapa, 2 etapas, simple efecto, doble efecto. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero... Y arriba, muchachos, donde está el pistón, si lo ven, muchachos, el pistón tiene como unas acanaladuras, y ahí lo que metemos son unos anillos, 2 anillos. Ven que hay dos canales, 2 anillos. Uno es el canal para el anillo de arrastre, para el arrastre de aceite, para que cuando eso está sube y baja, se arrastre el aceite, porque estos funcionan, la forma en que se mueve el aceite es a través del chapoteo. El cigüeñal está dando vueltas y el cigüeñal lo que hace es chapotear, golpear el aceite y el aceite salpica. Y al salpicar, el anillo de arrastra el aceite para mantener el aceite, muchachos, en las partes en contacto. O sea, en las partes, vean donde estoy poniendo el mouse, espero que se vea, ahí en esa parte donde estoy a ambos lados, ¿verdad? En toda la sección circunferencial, lo que sucede es que se deposita una capa lubricante, justamente para disminuir la fricción relativa entre las piezas que están en movimiento. Y el otro anillo que está más arriba es el anillo de compresión. O sea, es el anillo que básicamente me permite generar que se cierren los espacios entre la cámara del pistón y el pistón. Y con el mismo aceite, el aceite suficientemente viscoso en la parte superior impide que el aire que está en la parte superior, que se está comprimiendo, pues fugue a través de esas luces donde estaría el aceite, para que se fugue por la parte baja donde está la carcasa o donde está el aceite. Entonces tendríamos recirculación de la descarga y la succión. From a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have 1 or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each cylinder, reciprocating compressors have both a suction valve and a discharge valve. These valves give the compressor its ability to pump refrigerant vapor. Eso que donde está el suction valve o la válvula de succión y la válvula de descarga, en esa sección, muchachos, donde están las válvulas que están en la parte superior, cuando el pistón llega hasta la parte más arriba, la parte de esa cabeza del pistón no llega a tocar las válvulas, porque si las toca, pues se quiebra todo, ¿de acuerdo? Entonces queda una cierta luz, ¿de acuerdo? Una cierta luz, un cierto espacio. El espacio donde están, o el lugar donde están las válvulas, se llama el plato válvulas. O en la calle, tal vez hemos escuchado esta expresión, el cabezote. ¿Han escuchado esa expresión? Mira, es que se me dañó el cabezote, ¿verdad? Dicen. Entonces, ¿han escuchado esa expresión, cabezote? Pueden decir sí o no. Sí, profe. Sí, bueno, profe. El cabezote. Entonces, el cabezote es donde están las válvulas. O yo le digo plato válvulas, porque cabezote es como una expresión más técnica o más de la calle, pero es válida. Entonces, si escuchamos cabezote,
inmediatamente ustedes piensan en esas valvulillas que están abriendo y cerrando, que son como lengüetas con resortes. Cuando el pistón sube, la cámara disminuye su volumen, la cámara donde está el aire, disminuye su volumen y por tanto la presión se incrementa por encima de la presión que tendríamos en la línea de descarga y la válvula abre. Abre hasta que la presión sea suficientemente alta. Cuando el pistón empieza a descender, el volumen de la cámara de compresión se incrementa. Inmediatamente la válvula de descarga se cierra y hasta que la presión sea suficientemente baja, la válvula en la succión abre para permitir que el aire proveniente del filtro de admisión, recuerden que el compresor está succionando aire no directamente a la atmósfera, sino previamente de un filtro. Porque si no, ¿qué dejaríamos pasar, muchachos? ¿Qué pasaría? Estamos hablando de aire comprimido. Si no le ponemos el filtro de admisión, ¿qué es lo que pasa a la cámara de compresión que es muy delicado, que es malo para el compresor? ¿Qué era, muchachos? Según lo que vimos el martes. Yo sé que están todos muy concentrados con su proyecto, pero a ver si recuerdan. El sílice. El sílice, muy bien, ¿verdad? El sílice o silicio, ¿verdad? Que era un elemento muy duro que genera desgaste. Esas particulitas, ¿verdad? De polvo, por decirlo así, se irían justamente en el canal donde está la luz entre la cámara del pistón y empieza esa cosa, muchachos, a raspar y genera desgaste. Muy bien. Against a pressure difference. They are usually located in the head of the cylinder, in passages connected to the high or low pressure side of the system. Let's follow the compression process in a single cylinder reciprocating compressor during one complete revolution of the crankshaft. Starting with the piston at the top of its stroke, or at top dead center, the piston begins to move downward as the crankshaft... Ve, entonces empieza a bajar, pero muchachos, no se abre la válvula de succión. Se abre hasta que la presión en la cámara de compresión es muy baja. Vean, hasta que esté muy abajo, se abre. Because both valves are closed, the downward moving piston reduces the pressure in the cylinder. As the pressure in the cylinder falls below the low side pressure in the suction line, the pressure difference opens the suction valve. Ahora, el pistón va a empezar a subir, pero apenas empieza a subir, esa válvula, la de succión se cierra, pero la descarga no se abre. Se abre hasta que la presión en la cámara sea suficientemente alta para vencer la fuerza de los resortes o la misma lengüeta para que ella abra. Observen. Letting refrigerant vapor flow into the cylinder. The piston continues down and pulls in more vapor until the cylinder is filled with low-pressure vapor at the bottom of its stroke. Once past bottom dead center, the piston begins its upward stroke. Ahí dijo el punto muerto de más abajo, ¿de acuerdo? Entonces empieza a subir. No le va a quedar otro camino, porque recuerden que el cigüeñal es un elemento, recuerden que lo que vemos en dinámica, el cigüeñal es un elemento que convierte el movimiento angular en movimiento lineal reciprocante, para arriba y para abajo, o para la izquierda y para la derecha. The suction valve closes. As the piston moves up, it reduces the volume of the space in the cylinder, increasing the pressure of the vapor. When the pressure in the cylinder exceeds the high side pressure in the discharge line, the pressure difference pushes the discharge valve open, letting the compressed vapor flow out of the cylinder. Este compresor que estamos viendo es un compresor, muchachos, que pasa de la presión de succión, que básicamente es la presión atmosférica. Estamos hablando de compresores. Entonces, básicamente, en la línea de succión, lo que tenemos es la presión atmosférica. Mientras que en la línea de descarga, lo que tenemos es la presión de trabajo. Supongamos que la presión de succión es cero. No supongamos, así es cero. Cero bares, 0 PSI, 0 kilopascales, manométricamente hablando, porque es la presión atmosférica. Mientras que la presión en la descarga, pensemos que es la presión en el depósito de aire comprimido. Y supongamos a este momento del curso que es 100 PSI. O sea, que pasamos de 0 a 100 PSI con un solo bajadón y subidón, ¿de acuerdo? Eso se le llama compresor de una etapa. Una etapa. Cuando pasamos de 0 a la presión de trabajo en un solo proceso de compresión. Una etapa. Pero también se llama compresor simple efecto. Este es un compresor de una etapa y simple efecto. ¿Por qué? Porque obsérvese que solamente la cara superior del pistón, esa que se está pintando el rojito, es la que está provocando succión y descarga. Solo una cara. Entonces, otra vez, es un compresor de una etapa o su sinónimo, monofásico y simple efecto.
Si ambas caras del pistón estuvieran succionando y descargando, se llamaría, ¿cómo se llamaría, muchachos? Según lo que acabo de decir. Si solamente una de las caras provoca succión y descarga, se llama simple efecto. Si ambas caras provocaran succión y descarga, el compresor se llamaría, ustedes saben. Doble efecto. Doble efecto, ¿eh? Sí saben. Muy bien. Otra vez, este compresor es monofásico o una etapa, simple efecto. This continues until the piston reaches the top of its stroke and most of the compressed vapor has been expelled into the discharge line. When the piston begins its downward stroke, the discharge valve closes. The complete cycle then repeats during each revolution of the crankshaft. This is the mechanical positive displacement vapor compression cycle using a reciprocating compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. El siguiente, muchachos, es un compresor. Este, muchachos, que vamos a ver. ¿Lo ven? Vean. Es un compresor. Simple efecto, pero doble etapa. Doble etapa. La succión del compresor, vean que ocurre en el lado, vean donde está el pistón más grande. Y en la parte superior tenemos un filtro. El pistón está bajando y subiendo. Cuando él descarga a través de esa manguera que se ve atrás, muchachos, pero no es una manguera, es un tubo aleteado. Parece como un güiro, o sea, ustedes llegan y lo raspan y... ¿De acuerdo? Es como un tubo aleteado. Y justamente detrás, muchachos, vemos la forma en que el motor transmite la potencia al eje del compresor a través de faja y polea. El aire comprimido sale de la primera etapa, se enfría a la hora de pasar por el aire que se está moviendo externamente y por las aletitas, múltiples aletas que tiene ese tubo, lo que le provoca al aire comprimido es enfriarse. Al enfriarse, el proceso de compresión se aproxima a una línea, escuchen, isotérmica. Vean la palabrilla, ustedes saben lo que quiero decir con línea isotérmica. Y a continuación, el aire comprimido al pistón que está más, el pistoncito que se ve más chiquitito y más a la izquierda. Y vean que tiene un diámetro más chiquitito que el diámetro de la primera etapa. Eso ocurre porque el aire comprimido ya está más comprimido cuando entra a la primera etapa, por tanto, ocupa un volumen específico más chiquitito, o sea que ocupa un volumen de sección de paso más pequeño. Por tanto, el cabezote, que lo vemos en la parte de arriba de cualquiera de los dos pistones, como el diámetro en sí es más pequeño. O sea que es típico al ver este tipo de compresores que digamos que este compresor es de dos etapas. A continuación, el pistón de la izquierda desciende, succiona, comprime y a continuación la manguerilla, muchachos, el tubo, lleva el aire comprimido finalmente al depósito de aire comprimido. Este es un compresor de 10 caballos de la marca Ingersoll-Rand, que es una marca muy popular en Costa Rica y en el mundo. Es una compañía norteamericana y actualmente, muchachos, ¿cómo se dice? El isotipo de la marca es una IR. Ya no publican sobre sus equipos la palabra Ingersoll-Rand, sino IR, que significa Ingersoll-Rand. Otra vez, ¿qué necesito para que un compresor ahora sea de dos etapas? Debe cumplir tres condiciones fundamentales. 1. La descarga de la primera etapa se convierte en la succión de la segunda. O sea, las etapas están conectadas en serie. Etapas conectadas en serie. Primera característica. Segunda característica. Entre las etapas debe haber una área diferenciada. ¿Sí o no, muchachos? Que ven un pistón grande y un pistón pequeño. No estoy diciendo que tiene que tener dos pistones. No digo eso. Porque no necesariamente necesito dos pistones para tener áreas diferenciadas. En este caso sí tiene dos pistones, pero no siempre. Y la tercera condición para que sea de dos etapas es que debe tener esa manguera o ese tubo aleteado, que se llama enfriador intermedio. Enfriador intermedio. En inglés, esta palabra que voy a decir es muy común y muy usual y probablemente lo han escuchado. Intercooler.
Intercooler. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa palabrilla? Dice, es que mira, es que el pickup Hilux que tengo, mentira, pero que tengo tiene un sistema turbo con intercooler. ¿Han escuchado eso? Esa palabra. Pueden decir no. A ver. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí, sí. Bueno, en los carros turbo de diésel es común tener eso, el intercooler. Pero también ahora ya sabemos que en los sistemas de 2 etapas tenemos intercooler. Es necesario que existan 3 condiciones para que sea 2 etapas. Auditorio, repitan. Despréndase un momento del examen, pero repitan lo que dije. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que un compresor reciprocante sea de 2 etapas? ¿Qué dije? A ver, ayúdenme. Diferencial de diámetros, profe. Ajá, entre etapas debe haber áreas diferenciadas. Muy bien. Segundo. Las La etapas son succión en de la serie. segunda etapa es la descarga de la primera etapa, en serie, digamos. ¿Otra vez? ¿Cómo fue? Que Armando. la succión de la segunda etapa es la descarga de la primera, digamos. Lo dices al revés. Bueno. Creo que... Sí, la descarga de la primera se convierte en la succión de la segunda. ¿Está bien? Sí. El que me habló, el último. O sea, las etapas están conectadas en serie. Otra vez, la descarga del pistón grandote se convierte en la succión del más pequeño. ¿De acuerdo? Primero el aire se comprime en la etapa más grandota. Esa etapa grandota, o sea, ese pistón grande, le llamamos, en la vida real, le llamamos el booster. El booster. B-O-O-S-T-E-R. Booster. O la primera etapa, ¿verdad? En castellano ya. Pero es que escuchen, porque también muchachos, estamos muy influenciados, y cuando ustedes escuchen, mira, ves aquel booster, ¿verdad? Entonces está hablando de algo que eleva la presión preliminarmente para luego meterlo en otra etapa, ¿de acuerdo? El booster es común escuchar esa palabra en aire comprimido en refrigeración, porque en refrigeración también tenemos un compresor booster y un compresor que eleva la presión del refrigerante a muy alta presión. Entonces, booster siempre es una primera etapa, o es un elemento compresor que eleva preliminarmente la presión, y luego la terminamos de elevar en otra etapa, en otro compresor o en otro pistón. Ahora sí, veámoslo, muchachos. Bueno, como pueden observar, bueno, yo sí lo percibí hasta que tuve que quitarme los audífonos, es que generan mucho ruido, ¿verdad? Los compresores de pistones generan mucho ruido. Y también por su proceso, por su principio de funcionamiento reciprocante, genera mucha vibración. Obsérvese en esta parte, no sé si lo pueden ver donde tengo el mouse por ahí, muchachos. Ven mi mouse moviéndose ahí, el puntero moviéndose. Ahí esa valvulita se llama válvula de alivio. Si por alguna razón, porque esto es una máquina de desplazamiento positivo que intenta comprimir y comprimir y comprimir y comprimir y comprimir el fluido. Si por alguna razón alguien cierra la descarga del aire comprimido y no sale el aire comprimido y se queda en el aire, se queda dentro del compresor, pero el compresor sigue comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo, lo que va a ocurrir, muchachos, es que la presión en el dispositivo se incrementaría por encima de su valor, de sus valores máximos admisibles. Entonces hay que liberar la presión. ¿Y cómo lo liberamos? Con una válvula de alivio. Simplemente esta válvula se dispara y entonces mantenemos la integridad física del equipo y la nuestra. A ver, la faja y polea cumplen 3 funciones. 3 funciones. A ver, ¿cuál es la más evidente? ¿Cuál es la función de la faja y polea? La más evidente. Son 3. Transmitir potencia. Claro. Transmitir potencia. Torque y velocidad angular. ¿De dónde? Del motor al eje del compresor. Excelente. La segunda función, que es menos evidente, pero es que, muchachos, la forma que tiene la rueda tiene la forma como de paletas o aletas. Y entonces lo que hace, muchachos, es funcionar como un ventilador y enfría toda la parte externa del compresor.
porque si no, si observaron, muchachos, los pistones, sobre los pistones o alrededor de los pistones, tenemos forma de aletas, ¿de acuerdo? Ahí, recuerden que esas aletas se instalan para incrementar el área de transferencia de calor y disipar mayor calor. Entonces, la segunda función de la faja polea es enfriar o ventilar. Tercer función, que es menos evidente. Muchachos, esos pistoncillos están impactando constantemente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuando sube y baja, están impactando el eje del compresor. Cuando tenemos una gran masa dando vuelta, que es la polea, o sea, la rueda, esa ruedota, muchachos, la de mayor diámetro, esa gran masa, porque son pesadísimas, al estar dando muchas vueltas, lo que hace es distribuir los impactos alrededor del eje para evitar de que el eje se flexione. Eso se llama volante de inercia. Escuchen, volante de inercia. Distribuir los esfuerzos alrededor del eje para evitar momentos flectores que lleguen a fatigar en el futuro próximo el eje. A ver, ¿podrían repetirme las tres funciones, muchachos? Transmisión de potencia. Muy bien, uno, vamos. Ventilación. Ventilación. Ventilación o enfriar. ¿Y tercero? Yo lo dije de una forma más sencilla. Volante. Profe, ese distribuye los impactos alrededor del eje para evitar momentos flectores en el mismo. O sea sí ocurren, gracias, ocurren, los momentos flectores siempre van a ocurrir, pero lo que hace es distribuir esos momentos flectores alrededor del eje para evitar la fatiga próxima, ¿de acuerdo? Y que el compresor me dure la vida útil del equipo, o sea, maximizarlo, no sé, 5 o 10 años, lo que diga el fabricante. Distribuir los esfuerzos flectores alrededor del eje para maximizar la vida útil del compresor. Escuchen algo que va a ocurrir al final del video, muchachos, escuchen. Profe, Sí. una consulta. ¿Qué pasa si la polea que sale del motor es más grande que la del compresor? Eso, ok, gracias. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque normalmente yo necesito que la velocidad de giro del compresor siempre sea menor que la velocidad de giro del compresor, perdón, del motor. O sea, si esto está girando, ese motor está girando 1800, pues probablemente, no sé, sean 1000 revoluciones por minuto, porque así es como fue diseñado. Entonces, lo que ocurre es todo lo contrario. Nunca vas a encontrar los diámetros invertidos. Y si están invertidos, está mal instalado. Lo van a dañar. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Con gusto. Vamos. Escuchen, muchachos, lo que ocurre. Quedan 45 segundos de video. Escuchen lo que va a ocurrir al final. Espero que lo aprecien. Vamos. 3, 2, 1. ¿Qué percibieron, muchachos, cuando se apagó? ¿Qué percibieron? Sí, que el motor se apagó. Claro, sí, se apagó, pero ¿qué más escucharon, muchachos? Va de nuevo. 3, 2, 1. La descarga de la válvula de alivio. No. Bueno, está bien. Algo se escucha. No sé si para... Vamos, de nuevo. Si yo no supiera mucho, yo como que se está desinflando, algo así, ¿verdad? Algo está liberando aire, ¿de acuerdo? Son Sí. las válvulas en el cabezote, ¿verdad? Bueno, más o menos. Pero algo se desinfla, pero no son las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio solo se abren si la presión supera las presiones admisibles de operación. Es que, muchachos, imagínense cuando esta cosa está comprimiendo, se apagó y no hace eso que hizo. Está el compresor dele y dele, ¿verdad? Está comprimiendo y se apaga y quedó ahí, queditito.
Ya, quedó ahí. Los compresores quedaron, o los pistones quedaron en una cierta posición. Recuerden que ese motor es un motor de corriente alterna. Y por su principio de funcionamiento, cuando los motores de corriente alterna arrancan, las corrientes de arranque podrían ser perfectamente hasta 6 veces la corriente nominal, en vacío. Escuchen, en vacío. Pero resulta ser de que los pistones se detuvieron y quedaron, sí o no, muchachos, con carga de aire comprimido dentro de los pistones. Por tanto, cuando vuelve a arrancar este compresor, muchachos, no arranca en vacío, arranca con carga. Y al arrancar con carga, eso implica que la corriente de arranque será tanto más alta todavía por encima de la corriente de arranque. Y eso, muchachos, genera desgaste en el motor. Empieza a quemarse. Entonces, estos compresores tienen un sistema de pesos que cuando se detiene el compresor, el sistema de pesos, porque ya no hay fuerza centrífuga, el sistema de pesos se contrae, abre una válvula internamente y pone en contacto la parte superior por los cabezotes, muchachos, a que descargue a la atmósfera toda esa carga de aire comprimido. O sea, que el compresor en la parte de los cabezotes arranque en vacío. Entonces, por eso escuchamos como que se está desinflando. Pero cuando arranca el sistema de pesos, que está cerca, muchachos, cerca del eje, hace que se cierre esa válvula que está en los cabezotes. No es la válvula de alivio, no es otra válvula. Y lo que hace es cerrarlo y por tanto el compresor empieza a comprimir. No hay fuga. Va de nuevo, una última vez. Entonces, cuando vuelva a arrancar, ¿cuándo volverá a arrancar? Pues cuando la presión en el tanque de depósito de aire comprimido sea baja, que le envíe una señal al preso switch o presostato de este equipo para que le mande una señal al motor para que cierre contactos y arranque. Y cuando arranque nuevamente el sistema de pesos cierra esas válvulas en los cabezotes para que empiece a comprimir y a enviar aire comprimido al depósito. Muy bien. Veamos un compresor de tornillo. Este es un compresor de tornillo de la marca Ingersoll Rand. Les muestro Ingersoll Rand, pero podría ser cualquiera, de marcas comerciales conocidas. Ingersoll Rand, Sullair, Quincy, Atlas Copco y muchos otros más. Vogue. Veamos esto, vean qué bonito. Este compresor, muchachos, los compresores de tornillo ya vienen de paquete. O sea, cuando digo paquete es porque viene como en un paquete, viene como en una caja. Y dentro del compresor ya viene, o sea, en el paquete que vamos a ver ahorita, muchachos, no en esta pantalla blanca, lo que van a ver, muchachos, es los tornillos, el sistema separador y de aceite, los filtros de aire, los filtros de aceite y el poste enfriador. Acuérdense cuando terminamos la clase el martes, hablamos del poste enfriador. El poste enfriador, escuchen, no es el intercooler, cuidado, porque estoy hablando de compresor de tornillo. El poste enfriador, recuerden, de la clase del martes, al final, vimos que era un intercambiador de calor que generaba un gradiente de temperatura de 15 grados Celsius que provocaba la precipitación del 50% que está saliendo del compresor hacia este intercambiador de calor y provoca una gran precipitación de condensado, que lo trampeamos, que lo sacamos, que lo purgamos. Observen. Una parte significativa de la confiabilidad del compresor tiene que ver con la configuración del enfriador. Como tal, la serie R emplea un sistema de enfriamiento secuencial que A ver, de todo eso que está ahí, muchachos, lo primero que quiero que reconozcan es el filtro. Vamos a ver. El filtro, muchachos, es que por la parte, vean el mouse donde está moviendo, vean el cursor ahí donde se está moviendo, por ahí está entrando el aire. Por ahí va a entrar el aire va a empezar a circular, se filtra, entra, es succionado por aquí y a continuación entra a los tornillos que están aquí abajo. Ahorita vemos los tornillos, ¿de acuerdo? Luego tiene el poste enfriador, que está aquí, muchachos, el poste enfriador, y también tiene otro intercambiador de calor junto al poste enfriador, que es el intercambiador de calor que lo que hace es enfriar el aceite. Porque recuerden, el aceite
será bombeado dentro del tornillo, dentro de los tornillos, pero se va a calentar, entonces necesito enfriarlo. ¿Cómo lo enfrío? Con aire, con el aire que está entrando por este ventilador, por aquí por la derecha. La confiabilidad y la eficiencia y reduce el nivel de ruido. A medida que el aire ingresa en el paquete, es calentado por diversos componentes. La serie R se distingue por el hecho de que el aire calentado no atraviesa componentes eléctricos críticos, tales como motores y paneles eléctricos. Entonces, bien interesante, el aire que se utiliza para enfriar al compresor externamente, para enfriar el aceite y para enfriar finalmente el aire comprimido, ese aire sale como por una chimenea. Sale por una chimenea y está en la parte superior. Ese aire que está saliendo, muchachos, pues en muchos casos utilizan una chimenea y lo llevan a la parte superior del cuarto del compresor o lo recirculan dentro del cuarto del compresor, cosa que entre más grande es ese compresor, ese aire que está saliendo allá arriba, muchachos, que se ve de color rojo, sale bien a una temperatura bien alta. Otra vez, estamos hablando del aire que utilizamos para enfriar al aire comprimido, al aceite y a toda la máquina, ¿de acuerdo? No estamos hablando del aire comprimido. Contrariamente a lo que ocurre con los diseños tradicionales, el motor del soplador está protegido del aire calentado mediante un innovador blindaje térmico, lo cual aumenta al máximo su vida útil. Otra característica distintiva del sistema de enfriamiento secuencial es la posibilidad de regular la velocidad del soplador. Otra vez, ¿qué es eso, muchachos? Eso es un ventilador que mueve el aire para que pase por toda la parte interna, enfríe externamente el compresor, enfríe el aceite y enfríe, ahora sí, el aire comprimido una vez de que sale de comprimirse y ya vaya en línea. Otra vez, esto que estamos viendo es el aire de enfriamiento del sistema. Base a la temperatura ambiente. El Nirvana desacelerará al soplador a medida que la temperatura desciende, disminuyendo el consumo de energía y los niveles de ruido. Ven, allá abajo son los tornillos. En condiciones de baja temperatura y de bajo flujo, los compresores de velocidad variable típicos pueden sobreenfriarse, provocando la condensación y acortando por ende la vida útil de los cojinetes del Este intercambiador de calor son dos, muchachos, son dos etapas. Uno es para enfriar el aire comprimido y el otro, que está un poquito más hacia afuera y a la derecha de la imagen, es el que enfría el aceite. El control automático de temperatura del Nirvana atenúa este problema al mantener una temperatura constante en el refrigerante, logrando así que los compresores del aire de la serie R sean los más confiables del mercado. Un problema común es la falla del enfriador. Ese enfriador, ven que hay como dos etapas. Uno es el de abajo, puede ser, habría que ver el video bien, pero puede ser que la parte de abajo es el que enfría el aire comprimido y el de arriba es el que enfría el aceite. Razones principales de la producción de grietas en los enfriadores de aire y de aceite es la existencia de diferentes grados de expansión. El innovador sistema de enfriamiento secuencial emplea un diseño de flotación libre que les permite desplazarse independientemente, eliminando los esfuerzos térmicos. Nuestro sistema de enfriamiento secuencial puede reducir significativamente la energía consumida por los secadores que están aguas abajo, ya que nuestro diseño exclusivo reduce la temperatura del aire de descarga del compresor a tan solo 2 grados por encima de la temperatura ambiente. Los enfriadores pueden limpiarse fácilmente a través de un panel de cómodo acceso. El sistema de enfriamiento secuencial de la serie R mejora significativamente la eficiencia, la facilidad de mantenimiento y el nivel de ruido. Veamos otro. Bueno, ese es un poquito más largo, pero bueno, es el compresor. Normalmente vienen así en un paquete, ¿de acuerdo? Vienen así en un paquete. O sea, yo no veo nada, tengo que quitar todo eso, ¿verdad? Quitar con unas llaves y quitar toda esa carcasa, muchachos, y poder accesar al compresor.
soplador centrífugo en base a la temperatura ambiente, reduciendo así el consumo completamente integrados. Ahí ya le quitamos toda esa cobertura y ahí tenemos eso que se ve, ese tanquecito que se ve ahí, o tanquesote, dependiendo del modelo que estemos comprando, se llama separador de aceite. Además, el reactor de línea filtra las frecuencias armónicas peligrosas que podrían dañar los equipos eléctricos circundantes. Bueno, ese sería una manifestación. Veamos este de aquí, muchachos, porque existen también compresores de tornillo que son de 2 etapas. El que estábamos viendo, muchachos, de tornillo es de una etapa, pero este que vamos a ver es de 2 etapas. Es para una aplicación en particular. Our planet abounds with natural resources, water, minerals, hydrocarbons. Esta es una aplicación particular, ¿de acuerdo? De perforación, pero enfocémonos en el compresor, ¿de acuerdo? These are just a few of the treasures that lie beneath the Earth's surface. To access these reserves, drilling contractors... Ven, ahí está. Esto es una aplicación de perforación, pero enfocémonos en ese aparato que está ahí. Esa cajota que está ahí, a la izquierda, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los compresores. Por aquí tenemos la admisión, esos 2 cilindros que se ven ahí, ¿verdad? Ahí está la succión. Relied on Doosan Portable Power high-pressure air compressors for over 100 years. Estos son compresores de tornillo, pero de alta presión, de altísima presión. ¿Y cómo logramos alta presión? Poniendo compresores en 2 etapas. The Earth, air compressors process air to create energy. This energy can be harnessed for many applications, including high-power drilling, where units can produce pressures from 350 to 500 psi. Ven, estamos hablando de una aplicación a muy alta presión, cosa que un compresor con una sola etapa no supera los 200 psi. Espérense que se me... algo pasó. ¿Están conmigo, muchachos? ¿Sí me escuchan? Porque algo me pasó. Sí, sí. Ah, bueno, ahí voy. Algo pasó, pero ya, ahí va. Look. Ahí viene. As ambient air enters the machine through the intake, a filter removes dirt and contaminants. Ven, ahí están los filtros y con mucha más razón en esa aplicación, ¿verdad? Que estamos como en un tajo. To assure the compressor operates at peak pressure and efficiency, filters should be replaced periodically. Filtered air continues through sealed piping to an inlet valve. This valve controls... Ok, estamos en la admisión a la primera etapa. O sea, la primera etapa en un compresor de tornillo, pues nos vamos a topar con un par de tornillos grandotes. O sea, ¿cómo le llamamos a la primera etapa de un compresor de 2 etapas? ¿Cómo le llamamos? ¿Auditorio? ¿Qué me dicen? Booster. Sí, booster con B. B-O-O-S-T-E-R. Booster. Eso, muy bien. Volume of air that reaches the air end and prevents oil from returning to the filter after shutdown. Next, air enters the first stage of... Ve, primera etapa. O sea, son unos tornillotes. Son tornillos helicoidales. Típicamente, muchachos, en una configuración de 3 a 6. ¿De qué? De 3 a 6. O sea, los machos que están en la parte de abajo, muchachos, calzan con una sección de 4 a 6, disculpe. 4 a 6. O sea, si nosotros cortáramos transversalmente los tornillos y los vemos de canto, muchachos, veríamos los machos con 4 pancitas y las hembras, ¿verdad? Del helicoidal, con 6 cavidades, ¿de acuerdo? De 4 a 6, así. Pressure. Positive displacement pump that uses 2 helical rotors to compress the air. When the rotor screws turn, they form a vacuum which draws air through the rotors and into a chamber where it can be measured in cubic feet or meters per minute. As air travels along the rotor flutes, the space becomes progressively smaller. Ven, ahí está diciendo que conforme salimos del booster, entonces pues ya el fluido está comprimido hasta cierto nivel, hasta cierto valor de presión. Por tanto, necesitamos áreas de sección más pequeñas, diámetros y ¿cómo se llama estos? Y tornillos más pequeños en la segunda. Cavity between the rotors is larger at the inlet end and smaller at the discharge end. Air becomes compressed.
This process creates a significant amount of heat. During compression, oil is injected into the rotors. This serves. Ven aquí, muchachos, lo que les hablaba del macho es esta sección, ¿verdad? De la parte de abajo es el macho y esto encalza en la sección hembra. Entonces, es una relación de 4 a 6, típicamente en aire comprimido. Critical purposes. 1. To lubricate the rotors, bearings, and seals. Ve, ahí está hablando de las funciones del aceite. 2. To seal the space between rotors to keep. Ven, hay que ahí funcionar como sello hidráulico, o sea, sellar entre el macho y la hembra con el aceite para evitar de que el fluido recircula de la descarga a la succión. Pressurized air from escaping back to the inlet. And 3. Enfriar. To remove excess heat so the air in can run at optimum temperatures. Using oil to maintain accurate temperatures maximizes compressor efficiency and helps control moisture. Now the air moves to the second stage of compression. ¿Y qué creen? ¿Cómo era la segunda etapa? Son, por ejemplo, en el de pistones era un pistón más pequeño. En de tornillo son tornillos más pequeños. Y estos son los que terminan de elevar la presión hasta la presión máxima esa que hablaban de 350 o 500 psi, que es una aplicación para una presión bastante alta. Para una aplicación particular. Sí, dime. ¿Cuántas etapas pueden haber en un mismo compresor? Bueno, normalmente yo no he visto más de 3, pero son aplicaciones extraordinariamente raras y difíciles. Lo más habitual es 1 o 2 etapas. O sea, en compresores de pistones, perdón, de tornillo, para uso típico industrial en Costa Rica, lo más que yo he visto es de dos etapas, sea pistones o sea tornillo. Pero sí pueden haber más. Lo que pasa es que, muchachos, tecnológicamente el equipo ya sería muy grande para más etapas. Pero sí las hay, pero es algo raro de ver. Pero no pasa de 3. Helical rotors compresses the air further and more oil is injected into the air end. The air, now mixed with oil, exits through a discharge port and is piped to a separator. Ahora está hablando de cómo enfriamos el aceite. El aceite sale calientito, va a ese tanque, llamamos el tanque separador. Y ustedes han ido, si recuerdan, ¿verdad? Yo sé que ya pasaron 3 meses por ahí, pero si recuerdan ahí en el laboratorio de los laboratorios de termofluidos, ahí tenemos un compresor de tornillo y ahí hay un tanque separador a la par del compresor de tornillo. Ese es el tanque que se va a ver a continuación. Tanque separador. Tank acts as both an oil reservoir and a service and fill point for maintenance. A sight gauge conveniently mounted on the tank allows operators to easily monitor oil levels. Hot oil flows out of the separator tank and through the oil temperature bypass valve. If the valve senses the oil is too hot, the oil proceeds to a cooler, which lowers the temperature. Ven, entonces si está muy caliente, entonces el aceite se va a ir a un enfriador de aceite, que es como decir un radiador, ¿de acuerdo? Donde el aire, no el aire que está comprimiendo, sino un aire de enfriamiento que pasa a través de lo que llamábamos el enfriador, el postenfriador, va a enfriar el aceite en un radiador. The oil temperature bypass valve then mixes hot oil from the separator tank and cooled oil from the cooler, resulting in the ideal air end injection temperature. Then the oil is filtered and returned to the air end, ready to repeat the process again. Finally, the separator tank transfers air from the compressor to the service air valves, where it is ready for a wide range of applications. Muy bien, ahora sí, vamos, muchachos, en el team y en Take Digital tienen un archivo comprimido .zip que se llama apuntes de aire comprimido. Y claramente, ya ven por qué, porque son mis apuntes, esa es mi mano alzada, ¿de acuerdo? Esa es con la mano alzada, no, ¿cómo se dice? Mi caligrafía. Dice en la lección 2, o sea, lo que acabamos de hablar, hablamos sobre los 2 principales tipos de compresores que se utilizan en la industria costarricense. A, el compresor reciprocante, pistones, y B, el compresor de tornillo. Describimos para cada uno sus principios de funcionamiento. Ambos son máquinas de desplazamiento positivo.
Al disminuirse el volumen de la cámara que contiene el gas, aire, la presión en la cámara se incrementa por encima de la presión en la línea, obligando al gas a abandonar la cámara. Si el volumen en la cámara se incrementa, la presión disminuye por debajo de la presión en la línea, obligando al gas a entrar en la cámara. Para ejemplificar mejor cada compresor, vimos unos videitos sobre compresores reciprocantes. Identificar o diferenciar un compresor de una y de dos etapas. Si asumimos que los compresores comprimen aire atmosférico de 0 bares manométricos a 100 psi en un solo proceso de compresión y con un solo compresor, podríamos estar haciendo referencia a un compresor de una etapa. Sin embargo, es inevitable elevar temperatura al comprimir. Los compresores de una etapa experimentan temperaturas muy elevadas en las descargas, convirtiendo a estas máquinas en elementos marginalmente más ineficientes y arrastrando más humedad hacia el sistema de distribución. Es que los compresores, muchachos, cuando comprimen, hacen algo muy particular. Se convierten en esponjas que absorben y meten humedad a las líneas, a la línea de aire comprimido, a la red de aire comprimido. Recuerde el siguiente parámetro psicrométrico. Cuanta más alta es la temperatura, más vapor de agua es capaz de retener el aire. Y eso es lo que hace el compresor. Si tuviésemos que describir el proceso de funcionamiento de un compresor reciprocante de una etapa en un diagrama presión-volumen, sería lo siguiente. Bueno, ahí vemos lo que estábamos viendo con el videito, ¿verdad? Cómo el compresor comprime. En este diagrama, que es un diagrama presión-volumen, veamos presión en el eje vertical y volumen en el eje horizontal. Y eso, muchachos, es lo que hace un compresor. De 1 a 2 tenemos el proceso de admisión. De 2 a 3, el compresor está comprimiendo. Vean que al comprimir disminuimos volumen e incrementamos presión. Y a continuación, entre 3 y 4 se genera la apertura de la válvula de la descarga en el cabezote y generamos descarga. Y otra vez se repite. El área bajo la curva siempre en un diagrama presión-volumen, o sea, lo que se encierra entre el punto 1, 2, 3, 4, en ese ciclo, el área bajo la curva representa trabajo. Porque recuerden que presión por volumen, ¿verdad? Presión, el área bajo la curva, que está encerrado entre 1, 2, 3, 4, el área bajo la curva es trabajo. Y para nosotros en la vida real, trabajo significa dinero, 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 dinero. Lo que yo tengo que pagar por mantener ese equipo en funcionamiento. En el diagrama que está en la parte de abajo y a la derecha es en realidad cómo funciona en la vida real. Lo que estamos viendo en la parte de arriba es como el diagrama teórico, pero un poquito más real es el que vemos en la parte derecha y más abajo. Muy bien. En un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva representa trabajo, porque presión por volumen, veamos presión. Presión es newton entre metro cuadrado por volumen por metro cúbico, o sea, eso da newton por metro. Y newton por metro es joule, y joule es trabajo, y para nosotros eso significa dinero, lo que tenemos que estar pagando para mantener al equipo en operación. Muchachos, ya me voy a callar, 3 minutos. Esto significa también que podemos visualizar el área bajo la curva como el costo operativo del compresor, o sea, el costo de la energía, más la potencia, más los costos de mantenimiento. Ahora bien, un compresor de 2 etapas es un compresor que también busca elevar la presión de succión a la presión de descarga, por ejemplo, el ejemplo que les mencioné desde el principio, de 0 a 100 psi. Para que un compresor sea de 2 etapas debe cumplir con los siguientes requisitos. 1, 2, 3, ya los dije, ¿verdad? Las etapas deben estar conectadas en serie. 2, las etapas deben tener áreas diferenciadas. La primera etapa será de mayor área que la segunda. No necesariamente se requieren 2 compresores. En el ejemplo que vimos, sí, pero no siempre. Hay soluciones tecnológicas que con un solo compresor, con un solo pistón puede tener de 2 etapas. Ya veremos eso después. 3. Entre etapas debe instalarse un enfriador llamado intercooler o enfriador intermedio. La primera etapa hace una compresión parcial, mientras que la segunda etapa termina de elevar la presión hasta que la presión de descarga de trabajo llega a 100 psi. O sea, hay como 2 gradas, ¿de acuerdo? La primera grada eleva la presión un poquitito y la segunda grada eleva, finalmente terminamos de hacerla
y llegarle la presión de trabajo, como lo vimos en el diagrama en el videito que vimos de este compresor de tornillo de 2 etapas. La segunda etapa luce más pequeña, ya que el fluido ha sido parcialmente comprimido. Su densidad es mayor y el volumen que ocupa es menor, por tanto requiere menor área de paso, pistones más pequeños y cabezotes más pequeños. Si representáramos su diagrama, sería algo como así. Recuerden el que vimos hace un momento, pero al pasar por el intercooler, al enfriar entre etapas, disminuimos la temperatura, por tanto, disminuimos el volumen y terminamos finalmente de comprimir en la segunda etapa. No sé si lo observan, muchachos. Observen, vean este y vean este de aquí. ¿Verdad que como que se ve algo, muchachos, diferente? Como que hubo algo de trabajo que no se consumió. O sea, hubo algo de energía que estoy ahorrando. Veámoslo. Vean eso. Observe entonces que entre uno de una etapa y otra de 2 etapas, dice, respecto de un compresor de una etapa, para la misma capacidad, un compresor de 2 etapas ahorra energía. Y eso significa para nosotros dinero. Muchachos, son las 4. Entonces vamos a proceder a hacer la pausa. Voy a terminar de presentar y voy a terminar de parar la grabación. En 3, 2, 1.